Estimados estudiantes de primer grado de secundaria, gracias por acompañarnos a una sesión más de la asignatura de lengua materna. Yo soy Leslie Mendívil y agradezco al profesor Eric Ruiz por estar con nosotros. Él será el encargado de dirigir esta sesión. Bienvenido, maestro. Gracias, Leslie. Bienvenidos, alumnas y alumnos de primer grado de secundaria, a la programación de Aprende en Casa 2, por televisión y en línea. Los saluda su profesor Eric Ruiz Ezástiga. Como ya lo mencionó Leslie, en esta ocasión estaré a cargo de trabajar con ustedes en la asignatura de lengua materna, compartiendo información que pueda apoyar el trabajo de sus maestras y maestros, y que complemente lo que podrán consultar en sus libros de texto. Así que, ya saben, pongan atención y aprovechen todos los recursos que pondremos a su alcance. Para iniciar y para entrar en materia, compartiré con ustedes la siguiente frase. Primero tienes que aprender las reglas del juego y después jugar mejor que nadie. ¿Quiere decir que si no conozco las reglas no puedo jugar bien, maestro? Algo así. Miren, la sesión se titula ¿Qué tienen en especial los reglamentos? Y vamos a aprender todos juntos, no solo a qué tipo de textos pertenecen los reglamentos, sino qué los distingue entre ese grupo. Todo esto como parte de un proceso que nos llevará a producir e interpretar documentos para regular la convivencia. En el transcurso de la sesión, les propondré algunos retos que deberán resolver. Algunos los podrán solucionar con ayuda de su libro de texto y otros al reflexionar en torno de ellos. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión de ¿Qué tienen de especial los reglamentos? Son libreta de apuntes, bolígrafo, su libro de texto de lengua materna. Les sugiero tomar notas sobre la práctica social del lenguaje vista, así como apuntar cualquier duda, inquietud o dificultad que tengan durante el planteamiento del aprendizaje esperado. La sesión pertenece al ámbito de participación social y nos enfocaremos específicamente en el aprendizaje esperado, diferenciar reglamentos de otros textos discontinuos. Justamente en esto nos vamos a enfocar durante este intercambio. Vamos a identificar y analizar las diferencias que tienen los reglamentos con respecto a otros textos discontinuos. Para ello, es importante que tengan en mente algunos reglamentos de su comunidad o alguno que les resulte familiar. Maestro, ¿como el de algún parque cercano o el de la biblioteca escolar? Sí, esos son buenos ejemplos. Ya que los tengan, pueden elegir alguno que les ayude a conocer las normas de convivencia y, en su caso, las sanciones que pueden llegar a tener por no cumplir las mismas. Pero, para que todos comencemos este ejercicio con conceptos comunes, les presento el video Cómo se leen los textos continuos, discontinuos y mixtos 1, infografías y otros textos. Vamos a verlo. ¿Qué has encontrado sobre las culturas prehispánicas? Hay muchísima información. Encontré mapas, infografías y líneas del tiempo, pero no sé por dónde empezar. La verdad no sé qué información sea más útil para la investigación. Ya sé. Hola, hay varias formas de organizar y explicar la información. ¿Qué les parece si las revisamos una por una para entender sus características, sus ventajas y cómo se leen? Los textos pueden estar organizados de diferentes maneras, por lo que se clasifican en textos continuos, discontinuos y mixtos. Los textos continuos están formados por oraciones que se organizan en párrafos. La información es secuencial y progresiva, y se necesita hacer una lectura completa de todo su contenido, por lo que se requiere de más tiempo para identificar las ideas principales. Por ejemplo, el poema Mi corazón ajeno, de la escritora mexicana Emma Godoy. Si pudiera matar mi corazón con el puñal del alba, si pudiera sin morirme con él, hundir mi corazón de siglos en las aguas del silencio de Dios. Ah, si pudiera. Mi corazón ajeno. Fragmento. Emma Godoy. Otro ejemplo de texto continuo es este artículo que habla acerca de cáncer. ¿Qué es el cáncer? Cáncer es el nombre que se da a un conjunto de enfermedades en las que las células del cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse, por lo que se diseminan a otros tejidos. Esto ocurre en todos los tipos de cáncer.
Por otro lado, hay textos discontinuos, en los que la información no está organizada de forma secuencial, es decir, carece de continuidad. La información es específica y concreta y se identifica fácilmente. Estos textos hacen uso de imágenes, fotografías, esquemas, líneas, etc. El lector puede elegir la sección o la parte con la que va a empezar y a continuar. Entre estos elementos se encuentran también las líneas del tiempo, las infografías, los mapas y los formatos de trámites institucionales, entre otros. Las líneas del tiempo representan relaciones temporales entre sucesos vinculados con un mismo tema y se organizan de manera cronológica. Se pueden emplear imágenes que refuerzan la información que se presenta, la cual debe ser muy breve. Según la presentación, se empiezan a leer por el evento más antiguo. Las infografías son textos que incluyen información icónica con textos breves relacionados con un tema. Las infografías se pueden leer de diferentes maneras. Se puede comenzar por la exploración de textos y después las imágenes, o viceversa, empezando por la parte superior o inferior, de izquierda a derecha, o viceversa. Los formatos o formularios de trámites institucionales son otro tipo de texto discontinuo. Son plantillas con espacios para anotar información vinculada con el trámite personal, familiar, escolar, laboral y sobre los requisitos e información administrativa para el trámite. Por lo general se leen de arriba hacia abajo y se identifican los datos que se deben anotar. Un texto mixto es la combinación de textos continuos y discontinuos. Por ejemplo, una gráfica, tabla o mapa con su respectiva explicación en prosa. Estos textos aparecen en revistas, libros de consulta e informes. Una manera de leerlos es observar los elementos que lo componen, como recursos gráficos, colores, simbología, recuadros, etc. Yo creo que los 3 tipos de textos nos pueden servir para la investigación. Yo también lo creo. ¿Qué les pareció el video anterior? Como se pudieron dar cuenta, existen diferentes maneras de organizar y explicar información. Para ello es importante entender las características de cada texto, así como las formas de cada uno de ellos se puede leer ahora. ¿Cómo están organizados los textos discontinuos? ¿Les gustaría conocer más sobre este tipo de textos? Profesor Eric, déjeme recapitular si entendí bien los textos continuos. Son los que están hechos para leerse completos como los poemas o los artículos, mientras que los discontinuos tienen secciones o párrafos independientes y pueden leerse únicamente la información que se necesita, como en las líneas del tiempo o las infografías. ¿Es así? Sí. Muy bien. Y si los reglamentos son textos discontinuos, ¿qué los hace diferentes al resto? Muy bien, Leslie. Vamos a revisar juntos las características del reglamento como texto discontinuo. Son textos discontinuos porque no necesariamente se leen de manera lineal, de principio a fin, para comprender la información que presentan. Los enunciados que se utilizan en este tipo de textos no se organizan en renglón seguido o estructura secuencial, como los textos continuos. Presentan información de naturaleza gráfica. Se pueden leer de diferentes maneras, comenzando la lectura en partes distintas, leyendo a saltos o solo una de sus partes. Maestro Eric, ¿y cómo es eso de que los textos discontinuos, a diferencia de los continuos, no se leen desde principio a fin? ¿Cómo se leen las novelas o los artículos de una revista? ¿Quieren decir que hay distintas maneras de leer, que se puede ir saltando de un lugar a otro en el texto? Así es, Leslie. Como lo has mencionado, los textos discontinuos se pueden leer de una manera distinta, ya que pueden enfocarse solamente al apartado o a un punto en específico, sin necesidad de leer todo el texto, de acuerdo con las necesidades o el interés que hayan llevado al lector a buscar ese texto en particular. Pero ahora, para reforzar lo que acabamos de exponer, compartiré algunas características de textos continuos y discontinuos. Veamos la siguiente tabla comparativa. Tabla comparativa. Textos continuos, narrativos, cuento novela y comparten una estructura.
planteamiento, desarrollo, desenlace. Se leen de manera lineal para que ustedes puedan comprender la trama de la historia. Textos discontinuos, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, tablas y o gráficas, cuadros, formularios, textos publicitarios, el reglamento. No necesariamente se leen de manera lineal. A continuación, les compartiré algunas características generales de los textos discontinuos. Recuerden que, al ser generales, ciertos textos pueden tenerlas o no. Como verán, a pesar de que son textos discontinuos, sus elementos tienen una cierta organización. Están estructurados de tal manera que permitan al lector entender y localizar mejor su contenido, como ya vimos al principio de la sesión. Pueden llevar lo siguiente: título, subtítulos, imágenes, datos informativos. A ver, maestro Eric, creo que ya entendí esto de los textos discontinuos, pero me gustaría que me diera algunos ejemplos más para tener claro esto de la estructura, de cómo ayuda al lector y de las diferencias que existen entre un texto y otro en este sentido. ¿Me ayuda? Claro que sí, Leslie. A continuación, les compartiré a ti y a las alumnas y alumnos 3 textos discontinuos, con la finalidad de que conozcan las diferencias que estos tienen con el reglamento, porque no deben olvidar cuál es nuestro aprendizaje esperado de esta sesión. Empecemos con el primer ejemplo. Un empleado de una librería quiere saber cuántos libros se vendieron solo el martes. No necesariamente debe leer todo el cuadro comparativo de la semana, sino solamente se enfocará en la información que se encuentra en el apartado del día que requiere cierta información. Por lo tanto, como se pudieron dar cuenta, ese cuadro comparativo es un texto discontinuo. Basta con ubicar la columna que corresponde al día mencionado para obtener la respuesta. Ahora, veamos el siguiente ejemplo. Una cocinera desea preparar una ensalada de verduras, pero ella ya conoce el procedimiento que necesitará para su elaboración. Sin embargo, no recuerda bien cuáles son los ingredientes que necesita, por lo que requiere ver su recetario para poder elaborar dicho platillo. Como se pudieron dar cuenta, la cocinera solamente se enfocó en los ingredientes, ya que ella ya conocía el procedimiento y tal vez había mejorado las recomendaciones que venían en la receta. Por lo tanto, esa receta es un texto discontinuo. Basta con ubicar el apartado que corresponde a los ingredientes para obtener la información que necesita. Vayamos al último texto discontinuo. Con los reglamentos se da una situación que se parece a la receta o al cuadro comparativo. Por ejemplo, si llegan a una escuela nueva, entras a la biblioteca y quieres saber rápidamente cuáles son las sanciones por dar mal uso a las instalaciones de la misma, no es necesario que leas todo el reglamento. Solo debes buscar el apartado sobre las sanciones o el relacionado con las instalaciones. Maestro Eric, ¿sí me permite comentar algo de lo que acabamos de ver en las diapositivas? Me parece que hay también características formales que son propias de los textos discontinuos. Digamos que no es igual como se ve en la página un poema o una novela, que es, como decían en el video, un conjunto de párrafos todos iguales y todos seguidos, que como se ven en estos textos, con muchos renglones y unas letras más oscuras que otras. ¿Esto por qué se da, maestro? ¿Qué observadora eres, Leslie? Precisamente, es importante saber que la mayoría de los reglamentos tienen una estructura peculiar, pues están estructurados por un título, subtítulos, apartados, incisos, normas, vigencia, etc. Sin embargo, lo que caracteriza a ese tipo de textos es la tipografía. En uno de sus significados, alude al uso de diferentes tipos de letras. Los tipos generales de letras más usados para resaltar las partes de un texto son las mayúsculas, negritas, cursivas y subrayados. Las mayúsculas generalmente se usan para escribir los títulos al inicio de los textos. Las negritas para señalar los apartados o secciones en que se divide un tema o para resaltar algún contenido importante y sobre todo el cual se requiere llamar la atención. Las cursivas se usan para registrar palabras o expresiones
en otras lenguas o títulos de libros u obras. Y los subrayados también pueden utilizarse para destacar información que se considere importante. Claro, y eso ayuda a que uno como lector pueda encontrar más fácilmente la información que se está buscando. Si yo quiero saber, como decía, qué pasa si maltrato un libro de biblioteca, empiezo a buscar en las letras negritas hasta encontrar donde diga sanciones. Y ya no tengo que leer lo demás, ¿verdad? Así es, Leslie. Maestro, pues es muy interesante todo lo que nos ha compartido en esta sesión. Profesor Eric, y en particular puedo decirle que ahora, una vez que hemos platicado todo esto de la estructura y de la tipografía, me parece que la diferencia sobre los textos continuos y discontinuos es muy evidente. Muchas gracias por tus comentarios, Leslie. Pero déjame por último compartirles a todos los estudiantes otros ejemplos de textos discontinuos, con la finalidad de que refuercen aún más sus conocimientos sobre este aprendizaje esperado. Ejemplos de textos discontinuos: los mapas, las gráficas, los formularios, las listas, los anuncios, los cuadros, las infografías, los esquemas y los reglamentos son textos discontinuos porque no necesariamente los tienen que leer de manera lineal, sino que pueden enfocarse específicamente en el apartado del que requieran cierta información. Gráficas. Son representaciones icónicas de datos. Se emplean en la argumentación científica y también en publicaciones periódicas para presentar visualmente información pública, numérica y tubular. Tablas. Son matrices o cuadros de doble entrada que se organizan en filas y columnas. Por lo general, todas las entradas de cada fila y todas las de cada columna tienen propiedades en común. Por consiguiente, los encabezados de las columnas y la designación de las filas forman parte de la estructura informativa del texto. Ejemplos: programaciones, hojas de cálculo, formularios de pedido, etc. Diagramas. Es un gráfico que puede ser simple o complejo, con pocos o muchos elementos, pero que sirve para simplificar la comunicación y la información sobre un proceso o un sistema determinado. Mapas. Son textos que muestran las relaciones geográficas entre distintos lugares. Hay numerosas clases de mapas. Están los mapas de carretera, que indican las distancias y los recorridos entre unos lugares determinados, o los mapas temáticos, que indican la relación entre lugares, así como alguna de sus características sociales o físicas. Formularios. Son textos con estructura y formatos precisos que solicitan al lector responder preguntas según unas pautas específicas. Los emplean muchas organizaciones para recopilar datos. Ejemplos: formularios de Hacienda, solicitud de inmigración, de visado, cuestionarios estadísticos, etc. Anuncios. Es la construcción de un mensaje claro y específico que realizan las marcas con la intención de persuadir en la conducta de los consumidores. Como se pudieron dar cuenta, existe una gran variedad de textos discontinuos y lo mejor es que todos los días tenemos algún contacto con alguno de estos que mencionaste, Leslie, incluyendo el reglamento. Claro, maestro. Pienso, por ejemplo, que no se puede leer el periódico sin encontrarse con algún diagrama, un anuncio o una infografía, y ni se diga un libro de texto o una revista científica. Y bueno, si tomamos en cuenta que no toda la lectura se hace en papel, es muy probable que cualquier búsqueda que hagamos en Internet, desde una tableta, un teléfono inteligente o una computadora, nos lleve a encontrarnos con un montón de textos discontinuos. Tienes toda la razón, Leslie. Ya que nos diste ciertas ideas de dónde encontrarlos, aprovecho para sugerirles a todos los estudiantes que busquen alguno de estos tipos de textos discontinuos y que busquen también un reglamento para que los lean, analicen cómo están hechos y cómo se ven, y reflexionen un poco sobre su estructura. Muy bien, maestro. Yo desde luego ahora no puedo dejar de pensar en cómo son distintas las páginas de un libro de cuentos y las de la Constitución Política. Una tiene muchos renglones y párrafos y la otra tienen palabras resaltadas en negro, cursivas y números para distinguir un artículo de otro. Muchas gracias, profesor Eric, por habernos enseñado todo esto en esta sesión. ¿Puede darnos una última aportación, por favor? Claro que sí, Leslie. Como se pudieron dar cuenta, existen varios tipos de textos discontinuos, incluyendo el reglamento.
los cuales están estructurados de tal manera que pueden leerse de una forma no lineal, saltando, por decirlo así, de un lugar del texto al otro hasta que encontramos aquello que estamos buscando. El propósito de esta sesión es que ustedes como estudiantes y como lectores sepan distinguir un tipo de texto de otro y aprendan a leer cada uno de la manera que sea más útil para cumplir su propósito. Recuerden que el conocimiento es parte fundamental de la esencia y personalidad de las personas. Antes de despedirme de ustedes, quiero proponerles un reto. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces los invito a que busquen varios textos discontinuos que les llamen más la atención o que tengan a la mano. Tal vez un instructivo de algún aparato o el periódico, como decíamos antes, o hasta el recibo del gas o de la luz. Claro que es muy recomendable que incluyan un reglamento en su búsqueda y que lo vayan leyendo para que se familiaricen con este tipo de textos. Pero háganlo identificando solamente el apartado o el punto que les sea de su interés en ese momento. Por ejemplo, si leo el recibo de la luz, me fijo cuánto fue el consumo del mes pasado y lo comparo con el de este mes. Muy bien, Leslie. Por ejemplo, cuando lean el reglamento, el que sea que elijan, pregúntense algo muy específico, así como, volviendo al ejemplo del reglamento de la biblioteca, ¿qué pasaría si entregaran tarde un libro que sacaron en préstamo? Este ejercicio que llevamos a cabo a diario forma parte integral de nuestra vida como lectores. Así se darán cuenta lo importante que es conocer y saber identificar la información que requieran en el momento, sin tener que leer todo el texto para poder obtener la información que necesitan precisar. Ya que al principio de la sesión hablábamos de que había que conocer las reglas del juego y después jugar mejor que nadie, si conocemos cómo están hechos los textos, seremos mejores lectores, ¿verdad, maestro? Lo serán, Leslie. Por eso, también los invito a que compartan con sus familiares o amigos lo aprendido en esta sesión, para que ellos también se vuelvan mejores lectores. Pueden apoyarse en su libro de texto de primer grado o buscar algunos de estos textos en otras fuentes. Apóyense en su maestra o maestro para esta búsqueda. Terminamos la sesión, pero aún nos queda mucho por descubrir, así que nos vemos pronto y no dejen de explorar varios textos discontinuos. Muchas gracias por su atención. Los invito a que continúen aprendiendo y por supuesto que sigamos adelante en este ciclo escolar. Listo, terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Es momento de decir hasta la próxima y gracias por su atención. ¡Hasta la próxima!